transmigré a una novela de redención como personaje secundario masculino. Pasé 10 años enteros sanando a la protagonista femenina trastornada. Después de 10 años, se convirtió en una chica alegre y radiante. Pero justo hoy regresó el verdadero protagonista masculino. Eran la pareja perfecta, talentosos y hermosos. Naturalmente, no había espacio para mí. Le mentí a la chica, diciéndole que le compraría sus dulces pasteles de Osmanthus del norte de Chicago, y luego simplemente me fui. Nunca imaginé que 2 años después me invitarían de nuevo al país. En cuanto bajé del avión, me metieron a empujones en un coche. La chica había vuelto a su estado desquiciado anterior, con la voz impregnada de locura. Hermano, han pasado 2 años. ¿Dónde están mis pasteles de Osmanthus? Nunca imaginé que yo, una estudiante universitaria común y corriente, transmigraría en una novela de redención como el personaje secundario masculino. Ava, la protagonista femenina, fue golpeada y regañada por sus padres desde pequeña. Su trágica crianza la desquició, aunque en apariencia era obediente y dócil. Y yo era el hijo adoptivo de la familia Ashworth, su hermano mayor sin parentesco. Nos conocimos de mayores, y me asignaron vivir con ella y cuidarla. La primera vez que nos vimos, me preparó flores. Pero esa noche, una serpiente venenosa salió de entre ellas. A la mañana siguiente, en el desayuno, pregunté con indiferencia, ¿dónde atrapaste la serpiente venenosa? La expresión de Ava permaneció inalterada. Su postura era tranquila. ¿De qué estás hablando, hermano? No te entiendo. Al decir esto, Ava parpadeó, con una expresión de absoluta inocencia. Sonreí, me levanté y fui a la cocina a traer una olla de sopa. Claro, aún eres joven. Esta es una sopa que preparé esta mañana para nutrirte. Con eso, le serví un plato. Gracias, hermano. Ava sonrió obedientemente. Gafas con montura dorada, ojos almendrados, nariz respingada y labios color cereza. Sus rasgos, aunque aún no estaban del todo desarrollados, ya eran excepcionalmente hermosos. La observé tomar una cucharada de sopa y de repente sonreí. Esos vasos te quedan muy bien. Hizo una pausa. ¿Me estás haciendo un cumplido, hermano? Emichem, reprimí una sonrisa. Te hacen parecer muy obediente. Ava, déjame hacerte una pregunta. ¿Es venenosa la sopa de serpiente venenosa? Al instante siguiente, volcó el tazón. La sopa humeante se derramó por el suelo, y un poco le salpicó. Fingí sorpresa. ¿Cómo pudiste ser tan descuidada? ¿Te quemaste? No. Ava se mordió el labio, como si estuviera aguantando algo. Gracias. Voy a cambiarme. ¿Comes solo? Entonces subió las escaleras furiosa. Me senté a la mesa del comedor, jugueteando distraídamente con la cuchara sopera. Todavía era una niña, y de hecho, incapaz de ocultar nada. Le gusta estudiar medicina. ¿Cómo es posible que ni siquiera supiera que la sopa de serpiente venenosa no es venenosa? Mi universidad, AU, y la escuela de Ava, AU Prep, eran muy cercanas. Por eso, solíamos ir juntas a la escuela. Date prisa, que vas a llegar tarde. La saludé desde el coche. Un destello de fastidio cruzó el rostro de Ava antes de volver a su actitud dócil e inofensiva. Nos sentamos en el asiento trasero. El conductor hacía rato que había levantado la mampara, impidiendo la vista frontal. Vi fugazmente cómo la sonrisa se desvanecía de los labios de Ava, y los míos no pudieron evitar curvarse. ¿Ava? De repente, incliné la cabeza hacia ella y le susurré, «Todavía eres una novata en esto». Sus labios se apretaron en una fina línea, probablemente preguntándose cómo la conocía de verdad. Saqué un broche con forma de serpiente y se lo lancé en la mano, sonriendo. «Aún eres joven. No puedes esconder tu cola». Me desperté el día antes de conocer a Ava. En un sueño, vi toda la trama. Como era una novela de redención, Ava sufrió golpes y abusos desde la infancia, tuvo una infancia trágica, y el acoso y la provocación eran habituales. Antes de conocer al protagonista masculino, revolucionaba la casa hasta que éste se daba cuenta de su disfraz y la redimía. Pero, por desgracia para ella, yo era la disciplinaria moderna. Desquiciado,
Con problemas mentales, todo tratado como desobediencia. Un niño siempre de mal humor, probablemente fingiendo. Una buena paliza lo solucionaría. Al día siguiente, la mirada de Ava cambió. Como una serpiente al acecho, comenzó a observar con cautela a su presa, preparándose para atacar. Ven, come. Seguí sonriendo con dulzura. Ava, la sopa de ayer fue demasiado inesperada. He decidido no cocinar más, así que no me mires con tanta recelo. ¿No le tienes miedo a las serpientes? Resopló fríamente y se sentó. Seguí sonriéndole. No le tengo miedo a nada. De verdad. El rostro de Ava estaba inexpresivo. Entonces los probaré uno por uno, para ver a qué le temes. De acuerdo. Bajé la mirada y de repente dije algo completamente ajeno. Cuando estaba en el orfanato, en mi cama no solo había serpientes, sino que también había ciempiés, cucarachas, babosas y cosas por el estilo. Tu familia ha sido muy buena conmigo. Hace mucho que no veo bichos. Zennao, puedes demostrarme si todavía les tengo miedo. El señor y la señora Ashworth estaban muy ocupados. Su matrimonio fue de conveniencia entre familias. Bajo el mismo techo, dos corazones se distanciaban, cada uno priorizando sus propios intereses. Ava era uno de sus pocos intereses en común, y yo era la persona en quien confiaban para cuidarla. Por eso, no me sorprendió en absoluto recibir una llamada de la tutora de Ava. ¿Hola? ¿Es el hermano de Ava? Lo que me sorprendió fue el tono serio de la maestra. Este niño golpeó tan brutalmente a un compañero que está en el hospital. La dirección de la escuela está alarmada. Será disciplinada. Siendo sincera, Ava era una muy buena actriz. Había sido una estudiante modelo desde pequeña, elogiada tanto por profesores como por compañeros con términos como gentil, refinada, madura y constante. Incluso si esta pequeña serpiente venenosa realmente le disgustaba a alguien y lo envenenaba para provocarle sarpullido, nunca se descubrió. Pero esta vez, la naturaleza del incidente fue diferente. ¿Por qué agrediste a tu compañero de clase? Solo Ava estaba en la oficina. El compañero al que había golpeado ya había sido hospitalizado. Vi su foto, la cara amoratada e hinchada, y su cuerpo aún peor. Una niña criada con violencia desde pequeña. Se había vuelto experta en artes marciales mixtas. Estas lesiones demostraban claramente que pretendía causar daño grave. El tutor golpeó la mesa con la mano. ¿Tienes idea de que si le hubieras pegado un poco más fuerte, podrías haberlo matado? Ava no se movió, solo nos miró sin expresión. Esa mirada era inexplicablemente escalofriante. Era una faceta de ella que nunca había visto. El tutor estaba a punto de continuar con su discurso. Pero al instante siguiente, me puse de pie, mis acciones más rápidas que mis pensamientos. Profesor, déjame hablar con Ava a solas. Debe haber un malentendido. Nuestra Ava no es tan violenta. ¿Por qué le pegaste? Era la tercera vez que le hacía esta pregunta. Ava seguía en silencio, girando la cabeza con frialdad para mirar hacia afuera. Comunicación ineficaz. Estaba a punto de morir de rabia por esta chica rebelde. ¿No vas a hablar? Bien, haz lo que quieras. Me voy. Más te vale sobrevivir a tus padres. Los padres Ashworth eran extremadamente estrictos con ella. Ser la número uno siempre era lo mínimo, por no hablar de obedecer las reglas y las leyes. El más mínimo disgusto resultaba en que la golpearan casi hasta la muerte, sin piedad. Me agarré la frente, preguntándome en silencio por qué no la habían sometido aún. ¿Te preocupas por mí? Preguntó Ava de repente, mirándome con expresión dócil. ¿No deberías desear que estuviera muerta? Hice una pausa. Dicho esto, después de todo, solo tenía 15 años. Habiendo tenido semejante crianza, aparentar ser una buena estudiante ya era admirable. Si de verdad deseara que estuvieras muerta, se lo habría dicho a tus padres hace mucho tiempo. Suspiré. Además, ya no has estado tirando bichos venenosos a mi habitación. Al día siguiente, volví a llevar a Ava a la escuela. La ira de la tutora no se había calmado, e incluso me afectaba a mí. ¿Qué pasó exactamente? ¿Va a disculparse Ava o no? ¿Dónde están sus padres?
¿Por qué siempre eres tú? ¿De qué sirves? Ese compañero sigue en el hospital con suero fisiológico. Ava apretó el puño de repente. Me di cuenta, le tomé la mano y se la apreté para tranquilizarla, sin darme cuenta de cómo se tensaba todo el cuerpo. Maestro, debería alegrarse de que ahora mismo esté con un goteo de 4 ml. Sonreía, pero le di una memoria USB. De lo contrario, si hubiera sido yo, habría golpeado a ese compañero hasta dejarlo paralítico. La memoria USB contenía una grabación hecha por una compañera que presenció todo. Después de clase, Ava se quedó a limpiar y fue acosada por esa compañera. Bueno, señorita altanera, ¿por fin te dignas a limpiar sola hoy? Solo decíamos, sin padre ni madre. Naciste para que te golpeen con herramientas de limpieza. El matrimonio Ashworth mantuvo un perfil bajo, no solo no envió a Ava a una escuela privada, sino que además nunca se dejó ver. La ropa que le dieron también era muy vieja, y las tareas que le impusieron eran extremadamente estrictas. Si no las completaba, le daban una paliza. Con el tiempo, corrió el rumor en la escuela de que no tenía padres. La paliza fue el mayor detonante para Ava. Al final, la cara del tutor se tiñó de rojo y verde, y yo simplemente le tomé la mano a Ava, diciéndole fríamente, exijo que tú, ese compañero y sus padres se disculpen públicamente con Ava. No digas que no te advertí. Nuestra familia Ashworth tiene dinero y es discreta, pero guardamos rencor. Lien. Ava llamó a la puerta. No me di la vuelta. Entra. ¿Qué pasa? Llevaba unas rosas blancas, todavía cubiertas de rocío, y tartamudeaba un poco. Las rosas del jardín florecieron. Corté algunas para que las pusieras en el florero de tu habitación. Arqueé una ceja y me giré para mirarla. La joven colocó las flores en el jarrón. Flores blancas, muy hermosas. ¿Por qué ya no me llamas hermano?, pregunté de repente. Cuando llegaste, me llamabas hermano con cada palabra. Ava parecía muy nerviosa. Volví a sonreír. ¿Y por qué no hay serpientes venenosas escondidas entre las flores de hoy? Deja de atormentar a las serpientes del jardín. Da lástima que las estés molestando todo el día. La joven nunca había aprendido a disculparse. Las rosas recién cambiadas en la habitación, la leche humeante en la mesa del comedor, e incluso una tarjeta negra que apareció inexplicablemente en mi bolso. Quédatela. Tiré la tarjeta negra sobre la mesa. Tus padres solo te lo dieron. Si me aparece inexplicablemente, ¿qué pensarán al verlo? Ava me miró levemente, frunció los labios, con aire obediente. Suspiré. No te guardo rencor por lo que hiciste antes. ¿En serio? Tampoco dije que me disculpara. Las adolescentes siempre dicen una cosa y quieren decir otra. Tartamudeó un poco al decir esto, con un cariñoso toque tsundere. Después de hablar, añadió, no compras ropa bonita. Ni siquiera pareces una universitaria. No sabía si reír o llorar, así que esa tarde fui al centro comercial. Justo cuando estaba a punto de terminar de comprar, alguien me tocó el hombro de repente. Era un hombre guapo, no despampanante, pero inexplicablemente cautivador. Hola. Su sonrisa tenía un dejo de escrutinio. Señor personaje secundario, ¿puedo preguntarle cómo le va a mi protagonista femenina bajo su tutela? Aquí tiene. Regresé a casa con un montón de bolsas y tiré la tarjeta negra sobre el escritorio. Ava no la cogió. En cambio, miró el botín de guerra que había detrás de mí. Tú, un estudiante universitario, ¿puedes comprar tanto cuando vas de compras? Arqueé una ceja. ¿Te preocupa el dinero? No. Apartó la mirada y bajó la voz de repente. No trajiste guardaespaldas. No puedes con todo. Podrías haber traído a alguien que te ayudara. ¿Cómo supiste que no traje guardaespaldas? Ava hizo una pausa. No pude evitar sonreír y alborotarle el pelo. La próxima vez que vayas de compras, tráeme para que te ayude a cargar las cosas. La cara de la chica se sonrojó. Volteó la cabeza y dijo con frialdad, hablaremos de eso la próxima vez. Ava, en realidad, era solo una niña. Un niño muy querido. ¿Qué tan malo puede ser realmente?
Al día siguiente, recibí una llamada del tutor. Tras conocer la verdadera identidad de Ava, se mostró notablemente más educado. Ya les expliqué el malentendido anterior a los padres de ese compañero. Tras hablarlo, decidimos disculparnos públicamente con la estudiante Ava Ashworth en la ceremonia de izamiento de la bandera de hoy. ¿Puede asistir en nombre del señor y la señora Ashworth? En ese momento, Ava escuchaba a mi lado con desdén. Sonreí. Bueno, allí estaré. Está siendo muy amable contigo. ¿Había algo más en la memoria USB que le diste ese día?, preguntó. Dejé el teléfono lentamente y suspiré. Eres muy lista, pequeña Ava. Ese presumido profesor tuyo probablemente te dio muchos problemas antes. Así que también encontré pruebas de que aceptaba sobres rojos de padres a escondidas y las guardé en la memoria USB como amenaza. Ava guardó silencio durante medio minuto. Justo cuando pensé que no hablaría, sentí una caricia en la cara. ¿Entendido?, dijo, pellizcándome la mejilla a propósito, como si se vengara de mí, tras haberle dado una palmadita en la cabeza. No me llames siempre pequeña Ava. En la ceremonia de izamiento de la bandera, Ava y yo estábamos al frente. Llevaba el vestido nuevo que le compré, se veía impecable, hermosa y deslumbrante, pero irradiaba una fría indiferencia. En el escenario, su compañero le leía sus disculpas. Al terminar, tuvo que hacer una reverencia, como si Ava fuera una líder importante. Disfrutando de tu gloria, futuro oficial Ashworth, bromeé en voz baja. Ava no habló, pero su mano tiró inquieta de la esquina de mi sudadera. De alguna manera, el corazón me dio un vuelco, inconscientemente, miré a la multitud. No fue nada, ningún compañero nos vio, pero alguien más sí. Hola. El protagonista masculino que conocí en el centro comercial ese día estaba tieso como un palo en el borde. Sonrió y articuló, Liam, bien hecho. Luego se dio la vuelta y se alejó. La vida transcurrió sin incidentes. Como cualquier estudiante de secundaria, Ava tenía pocas vacaciones y hacía sus tareas en casa hasta muy tarde. De vez en cuando, la encontraba escabulléndose a su laboratorio del sótano para trastear con cosas. Si haces algo que ponga en peligro la seguridad pública, haré que la policía confisque todas tus cosas desordenadas. Acorralé a Ava en la puerta, amenazándola. Para entonces, ya era casi adulta, pero solo me llegaba al pecho. Mantenía la mirada baja, sin mirarme, sin dar señales de admitir su error. Estaba equivocado. Lo dijo muy seria, pero en algún momento su mano agarró la esquina de mi ropa. ¿Qué dijiste? Mi cuerpo se puso rígido inexplicablemente. No te oigo. Ava, obedientemente, se acercó y lo repitió. La distancia se acortó de repente. Sus ojos se clavaron en mí. Se había quitado las gafas y su mirada parecía tener una seducción deliberada. Pero al instante siguiente, la atrapé de repente, nuestras narices rozándose. La pilló desprevenida. Liam. No respondí. Le subí la manga de la muñeca. ¿Qué es este moretón? Ava ya estaba en el último año de preparatoria. Habían pasado más de 2 años desde que conocí al protagonista masculino. Esa es la tarjeta negra de la protagonista femenina que tienes en la mano, ¿verdad? Es así de buena contigo. Me lo había preguntado en el centro comercial. Según la trama, ¿no debería estar torturándote hasta la muerte? ¿Y tú? ¿Por qué has aparecido ahora? Lo miré con recelo, retrocediendo unos pasos para distanciarme. El protagonista masculino se llamaba Félix. Tal como se describe en el libro, era guapo y refinado. No tan llamativamente guapo como el personaje secundario, pero tenía un aura que llamaba la atención allá donde iba. Claro, porque yo también me he despertado. Félix sonrió con dulzura, pero, inexplicablemente, me costó acercarme a él. Liam, pronunció con claridad. No tengo ganas de lidiar con un adolescente rebelde. Levanté la vista. ¿Qué quieres hacer? No seas tan vigilante, rió a carcajadas. Ya sabes, la trama no se puede revertir. Todos debemos acatarla. Ava seguirá perteneciéndome al final, y no puedes cambiar tu destino siendo solo un personaje secundario. Dado que ese es el caso, tu tarea es educarla bien por mí y también recompensar a la familia Ashworth por tu culpa.
Ava empezó a evitarme. Se negó a contarme sobre los moretones en su cuerpo, y mis preguntas no dieron resultado, dejándome sin saber qué hacer. Caímos en una guerra fría, hasta que un día recibí una llamada. La voz del otro lado me sonaba familiar, suave pero hueca. Félix se rió por el auricular. Han pasado 2 años. Nos vemos, Liam. Nunca supe realmente la identidad de Félix. Aparte de que él era el protagonista masculino, yo el secundario y que parecía tener más o menos nuestra edad, no sabía nada de él. En cambio, él sabía mucho de mí. ¿Por qué no te he visto volver al orfanato de visita? Hacía tiempo que había empezado el invierno. El camarero trajo café caliente. Félix sopló en su taza antes de preguntarme lentamente: ¿O de verdad crees que después de unos años con la familia Ashworth has cambiado por completo? No es asunto tuyo, dije con frialdad. Sonrió. No sabes nada de mí. La comprensión de Félix de la trama era mucho más profunda que la mía. No solo conocía mis antecedentes, sino que además apareció justo después de que conseguí lidiar con Ava, asignándome tareas. De verdad que no lo entendía. ¿Entonces estás tan seguro de que Ava te obedecerá por completo? Félix se echó a reír de repente. Dejó el café con la voz ligeramente fría. Si no se enamora de mí, el protagonista, ¿se enamorará de ti? Durante el medio mes de guerra fría con Ava, por fin tuve tiempo de ir a casa. Decidí indagar un poco sobre la situación sentimental de la joven. Porque si esta era una novela de redención, cuando la tarea de redimirla recayó sobre mí, toda la historia debería cambiar. El factor que provoca el cambio es la inclinación del protagonista. No creía que un libro donde los personajes despiertan pudiera seguir un camino predeterminado. Pero tampoco estaba seguro de si ella sentía lo mismo por mí. Rin. Pero esperé hasta que oscureció y Ava seguía sin regresar. 3 llamadas quedaron sin respuesta. A menos de medio año de los exámenes de admisión a la universidad, incluso estando de guardia, llegaba temprano a casa para estudiar. Algo andaba mal hoy. Volví a pensar en los moretones de su cuerpo, agarré mis llaves y estaba a punto de ir a la escuela a buscarla. ¡Pum! Pero al segundo siguiente, la puerta principal pareció romperse con algo pesado. Me quedé paralizado en lo alto de las escaleras cuando vi la figura oscura tras la puerta. Era Ava. Quien acababa de destrozar la puerta era Ava, a quien el señor Ashworth había dado una patada. La chica delgada, con sangre en la comisura de la boca y el rostro pálido, se desplomó casi impotente al suelo. Antes de que pudiera correr a ayudarla a levantarse, vi a Félix salir corriendo detrás del señor Ashworth. Parecía presa del pánico, como una inocente florecilla blanca. Por favor, cálmate. Ava no lo hizo a propósito. No entendí qué pasó. Solo recordaba la actitud pacifista de Félix y a Ava tirada en el suelo, apenas respirando. Cuando desperté, estaba en el hospital. ¿Estás despierto? Ava había dormido un día y una noche. Tenía la mano izquierda fracturada y múltiples moretones en el cuerpo. Al abrir los ojos, aún estaban un poco nublados, como si fuera a estallar en cualquier momento. Sin embargo, estos últimos días la había alimentado bastante bien. Le apreté la mano, la mía temblando inexplicablemente, y revisé su estado repetidamente. Voy a llamar a la enfermera. No llores. Las yemas de los dedos de Ava rozaron la comisura de mi ojo, haciéndome salir una ligera humedad. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba llorando de angustia. ¿No eras siempre, alguien a quien no le gustaba llorar? Volteé la cabeza y sollocé. ¿Viste mal? Sonrió un poco y luego siseó mientras le tiraba de las heridas del cuerpo. Toqué el timbre junto a la cama y esperé a que llegara la enfermera. Entonces Hananda le preguntó: ¿qué demonios pasó? Mi conversación con Félix ese día terminó de forma desagradable para él. Antes de irse, me dejó con una frase. Aunque se enamore de otro, solo puede elegirme a mí. No puede desafiar la trama. Lo que yo creía que era la trama eran las coincidencias forzadas del libro. Pero nunca esperé que Félix fuera la mejor opción matrimonial para el señor Ashworth. ¿Siente alguna otra molestia? Después de que la enfermera se fuera, le serví a Ava un vaso de agua tibia y le di un poco con una cuchara.
Los ojos de la joven brillaban y me miraban fijamente. Mientras tenga la mano herida, ¿me alimentarás así siempre? Por alguna razón, sentí que su mirada era un poco apasionada. Esta frase también tenía una extraña implicación. Lo haré. Apreté los labios. Pero más te vale que no te hagas daño. Me duele. Ava parecía no esperar mi respuesta, visiblemente aturdida. Suspiré y le di otro bocado. ¿Por qué no me dijiste que mi compañero no admitió su error? No dijo nada. Fingí enojo. ¿Sigues sin hablar? ¿Tienes que esperar a verte golpeado, lisiado por tu padre para hablar? El ambiente se quedó en silencio durante 2 segundos. Entonces ella finalmente dijo, ese cabrón. Te tomó una foto a escondidas y difundió rumores. Nunca imaginé que los problemas de Ava fueran por mi culpa. Ese compañero no estaba convencido, pero sabía que no podía confrontarla directamente. Así que se dio cuenta de que podía usarme. Retocó tu foto con Photoshop y fue al foro de AU para crear una publicación difamatoria, amenazándome con que si no me arrodillaba ante él, la difundiría por todas partes, porque después de la disculpa pública, toda la escuela sabía que estabas en AU. Sabes que mi padre detesta la conducta inapropiada y menosprecia a los chicos guapos que usan su apariencia para ascender. Él te admira, pero también te descartaría sin dudarlo por esto, pisoteándote. Así que, durante más de 2 años, la joven había estado aguantando por mí, ocultando sus heridas. No fue hasta hace unos días que finalmente destrozó su teléfono y tiró la memoria USB donde había guardado mis fotos, encontrando finalmente alivio. Ella lo golpeó y lo amenazó con una poción de su laboratorio del sótano. Se suponía que era perfecta, pero de alguna manera el señor Ashworth se enteró. Destrozó el sótano y golpeó a Ava hasta fracturarle un hueso. A solo un mes de los exámenes de admisión a la universidad, Ava se quedó en el hospital estudiando y desde allí pasaría directamente a los exámenes. Su mano no se recuperaría antes de los exámenes. Por suerte, era la izquierda, no la derecha. Cuando abrí la puerta de la habitación del hospital, Ava no estaba. Por la ventana, vi a Félix empujándola en silla de ruedas por el jardín, disfrutando del sol. Ava sonreía. El ambiente entre ellos parecía muy agradable. Sin comprender, se me encogió el corazón y aparté la mirada. ¿Liam? Señor Ashworth. Giré la cabeza rápidamente y lo saludé en voz baja. ¿Qué hace aquí? No estoy ocupado. Solo venía a ver. El señor Ashworth se veía refinado y amable, completamente diferente de su comportamiento violento de ese día. Nos quedamos junto al ventanal, mirando a la pareja en el jardín de abajo. ¿No has estado aquí estos últimos días? Félix la ha estado cuidando mucho, dijo de repente el señor Ashworth. El hijo menor de la familia Félix. Buena personalidad. Bien hablado. Mucho más agradable a la vista que Ava. Son una pareja perfecta. Planeo organizar su compromiso después de que se gradúe. Bajé la mirada y asentí. En efecto. Has pasado tanto tiempo con Ava. Casualmente, se está graduando. Deberías prepararte para estudiar en el extranjero una temporada. Liam, sabes que tanto la señora Ashworth como yo te admiramos mucho. La futura familia Ashworth te necesitará, pero Ava no. Lo había dejado todo al descubierto. El señor Ashworth realmente lo sabía todo. Solo me lo estaba recordando. Está bien. Lo entiendo. Después de que se fue, seguí observando a Félix y a Ava en el jardín. Ambos tenían una leve sonrisa en sus rostros. Parecía que nunca había sido tan amable con ningún hombre aparte de mí. Así que este era el protagonista masculino. Los exámenes de admisión a la universidad terminaron rápido. El día que terminaron, fui a recogerla con un ramo de flores. Liam. La mano izquierda de Ava me molestaba, pero no le impidió abrazarme. La joven llevaba consigo el delicado aroma de las rosas. Sonrió y tomó las flores de mi mano, luciendo más feliz que nunca. ¿Saldremos a comer? ¿Sabía que se comprometería después de los exámenes? Hice una pausa, y de repente se iluminó la pantalla de mi teléfono. Era Félix. Dijo, vuelo a las 5 de la tarde. Te despido. No importa. En fin, ella no sabía que,
una vez que terminaran los exámenes, me iba. Liam, ¿por qué estás tan distraído otra vez? Era la tercera vez que Ava me hacía esta pregunta. Durante la comida, estuve distraído con frecuencia. ¿Perdón? Me serví un vaso de agua, acostada sin cambiar mi expresión. No dormí bien anoche. ¿Por qué? Preocupada por tus exámenes. Ava sonrió. Parecía muy feliz hoy, más feliz que nunca. Entonces podrás dormir bien esta noche. Eran las 2 de la tarde. Para tomar el vuelo, Félix me había dicho que saliera a las 3. Terminamos de comer rápidamente. Ava y yo nos quedamos en la calle. Como ambos éramos increíblemente atractivos, la gente nos miraba con frecuencia. Joven, tu novia es preciosa. ¿Quieres comprar una flor? Una anciana que vendía flores se nos acercó. Me quedé paralizada, y antes de que pudiera negarme, Ava ya había pagado. No hace falta. Se lo daré. Un solo tallo está bien. Gracias. Para cuando reaccioné, ya tenía en la mano una rosa blanca y húmeda. ¿Solo comprar una base? Pensé que, con su estilo imponente, las habría comprado todas sin dudarlo. No es que no lo hubiera hecho antes. Pero Ava simplemente sonrió y negó con la cabeza. Un tallo. Solo necesito un tallo. No más para nadie más. Ava estaba muy contenta hoy, aunque no sabía por qué. Liam, ¿vamos a Northwood Park hoy? Yo. Déjame comprarte algo de comer. La interrumpí primero. La sonrisa de Ava se desvaneció. ¿No acabamos de terminar de comer? Llevo mucho tiempo queriendo probar esos dulces pasteles de Osmanthus del norte de Chicago. Me obligué a mentirle. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Siempre quise traerte algo para que lo probaras. Lo pensé durante mucho tiempo y quería hacerlo hoy. Quizás la conmovió mi fingida sinceridad. La joven frunció los labios y asintió. Eran las 2:55. Al darme la vuelta, a través del edificio de enfrente, vi el coche aparcado junto a la carretera. Félix iba al volante. Apreté con fuerza la rosa blanca y me subí al coche. Félix me miró. TSK, solo te puedes llevar una rosa. No dije nada. Simplemente me recosté en el asiento, tapándome los ojos muy lentamente con la flor. Como el inútil personaje secundario de esta novela de redención, una rosa bastó para pagar los 3 años que nos separaban. Me especialicé en finanzas. Aunque el señor Ashworth era un hombre violento, su estatus y riqueza eran considerables, lo que me permitió completar mis estudios sin problemas y graduarme de una universidad de primer nivel mundial. Ya habían pasado 5 años. Por fin tuve tiempo de ir al banco y revisar la tarjeta que recibía depósitos regularmente. Era la tarjeta que el señor Ashworth me había dado para gastos de manutención en el extranjero, pero apenas la usaba, principalmente para ganar dinero con trabajos esporádicos, y no la tocaba a menos que fuera absolutamente necesario. Como resultado, hoy me enteré de que no se había depositado dinero en esta tarjeta desde hacía muchísimo tiempo. ¿Puedo ver el Banco Nacional desde el que se realizó el último depósito? El empleado de confianza del banco era un chino. Bromeó conmigo. ¿Tienes tiempo para comprobar el origen de los depósitos? ¿Por qué no regresas y lo compruebas tú mismo? En los 5 años que estuve en el extranjero, no volví ni una sola vez. Es más, para escapar por completo del destino predestinado de Ava y Félix como protagonistas, incluso cambié mi número y borré toda su información de contacto. Todo esto fue obra del señor Ashworth. Para decirlo sin rodeos, aparte de esta tarjeta, parecía que ya no tenía ningún vínculo con la familia Ashworth. En aquel entonces, el acuerdo era que, llegado el momento, él haría que alguien me avisara en el extranjero para que regresara. Me echaron por la relación entre Ava y Félix. Traerme de vuelta era para asegurar que rindiera cuentas por su inversión en mí. Pero ahora, no había recibido ninguna notificación. Decidí comprar un billete de avión de vuelta a casa. Habían pasado 5 años. Ava debería haberse graduado de la universidad y, tras su compromiso, haberse casado sin contratiempos. Félix se saltó la fase de redención y tuvo un final feliz con ella. Y cuando regresara en ese momento, me convertiría en el verdadero hermano de Ava, en su ayudante.
Mientras empacaba, mi casera me preguntó, ¿trajiste tanto? ¿Piensas volver? Lo pensé un momento y luego respondí, sí, pero quiero que regresen conmigo y que también conozcan la gran tierra de nuestra patria. Dicho esto, le metí una botellita. Dentro de la botella había un montón de pétalos de flores secas. Era la rosa que la joven me había regalado hacía 5 años. ¿Se encuentra bien, señor? Fui al baño y vomité justo después de bajar del avión. Me mareo en los vuelos y en el coche, así que incluso cuando estaba en el extranjero, rara vez salía, y mucho menos tenía citas. Tenía muy poca interacción social. Saludaba con la mano, estoy bien, gracias, mientras arrastraba mi equipaje fuera del aeropuerto. Me quedé un buen rato buscando a tientas en la carretera, sin entender cómo usar las apps de transporte nacionales. Bip. Bip. Un taxi se detuvo. Me estaba frustrando, así que simplemente me subí. ¿A dónde? ¿Al edificio del grupo Ashworth? ¿Puedes encontrar el camino? Como el mareo no había remitido, mantuve los ojos cerrados para descansar durante el viaje. Justo al subir al coche, vi una rosa blanca dentro. Esto me hizo mirar inconscientemente al conductor por el retrovisor. En realidad era una niña. Parecía muy joven, llevaba una gorra de béisbol negra y una máscara negra, y no hablaba mucho, salvo por la primera frase. Cerré los ojos y me recosté en el asiento para descansar, hasta que el coche se detuvo. Abrí los ojos y el ruido de la carretera desapareció por completo. El corazón me dio un vuelco. El entorno fuera del coche me resultaba inexplicablemente familiar. Afueras, una villa, un campo de golf visible en el patio trasero. Ya llegamos. En ese instante, me pareció presentir algo. Giré la cabeza y miré el asiento del conductor. La chica, tras quitarse el sombrero y la máscara, estaba muy pálida, con los ojos rojos e hinchados. Hermano, ¿por qué has vuelto justo ahora? Me quedé en blanco. Nunca pensé que me reencontraría con Ava de esa manera. De repente, me autohipnoticé muchas veces. Solo era un personaje secundario en este libro. Redimí a la protagonista femenina por Félix, completé su misión y también le pagué a la familia Ashworth. Así que cuando reapareció, salí, permitiéndoles llegar a su final feliz, y el libro concluiría. Y nunca había considerado qué pasaba después del final. ¿Dónde están los pasteles de osmanthus que mencionaste? Ava forzó una sonrisa, con lágrimas ya acumulándose en las comisuras de sus ojos. Esa tienda en el norte de Chicago cerró antes de mis exámenes de admisión a la universidad. De hecho, ella me había ido a buscar. No supe qué hacer por un momento. Giré la cabeza, pensando que podía ignorar sus ojos enrojecidos. No llores. El día que Ava despertó después de que la golpearan hasta dejarla inconsciente, me dijo eso. Y ahí estaba yo, tras abandonarla y regresar, haciéndola llorar. Ava, no, basta. De repente, salió del coche. Entonces abrió de golpe la puerta de mi coche, sacó algo de detrás de su espalda y me sacó con bastante brusquedad. Clic. Mi mano derecha estaba esposada, el otro extremo en la muñeca de Ava. Su voz aún contenía un sollozo. Liam, ni se te ocurra abandonarme una segunda vez en esta vida. Fue muy repentino. Incluso sentado en mi antigua habitación, seguía sintiéndose irreal. Tenía una marca roja en la muñeca derecha de las esposas de antes. Ava la vio, las abrió, y con furia, las tiró a la basura. ¡Qué mal! Estaba maldiciendo las esposas. No sabía si reír o llorar, pero al verla, me empezó a picar la nariz. Había crecido. 5 años eran suficientes para que una joven madurara. El cabello de Ava era un poco más largo, con algunos rizos, y el cinturón de su vestido delineaba sus curvas. La niña de entonces era ahora una jovencita elegante. Liam. Se acercó y me abrazó por detrás, apretándome fuerte, hundiendo la cabeza, acariciándome y respirando hondo, como si hubiera sufrido una gran injusticia. Suéltame primero. Me ignoró y montó en rabieta. Por mucho que la persuadiera, no funcionó. Solo decía, me vas a engañar otra vez. Me quedé sin palabras. No fue hasta que llamaron a la puerta que el calor de la habitación se rompió.
Oí a esa persona llamar a Ava, señora Ashworth. Así llamaban los asistentes al señor Ashworth cuando aún vivía. Hola. Me gustaría preguntar sobre el estado civil de la señora Ashworth. Oye, ¿de qué estás bromeando? ¿No eres tú a quien la señora Ashworth más quiere? Acabas de regresar. La pobre chica ha estado sola tantos años. Ya deberían estar preparándose para la boda, ¿verdad? La joven ama de llaves siempre nos había deseado lo mejor. Me quedé sin palabras. Nadie había mencionado a Félix. Félix, cuyo compromiso se había cerrado hace 5 años. La trama original mencionaba que todos lo apreciaban. Incluso las amas de casa lo apreciaban mucho. Pero la situación actual, mirando desde el balcón, Ava estaba en el patio hablando de trabajo con su asistente, con aspecto serio. Solo pude preguntarle qué estaba pasando realmente. Hermano, come esto. Ava seguía poniéndome comida en el plato. No hacía falta. Yo era quien te cuidaba. Dudé, y finalmente pregunté, ¿dónde está Félix? El silencio se apoderó de todo al instante. Ava no dijo nada. O mejor dicho, señor Ashworth, ¿dónde está? Muerto. Esta vez respondió rápidamente. ¿Qué? ¿Muerto? Hemorragia cerebral. Falló la reanimación. Abrí los ojos de par en par. Recuerdo que el señor Ashworth hacía ejercicio con regularidad. No debería haberse quitado la vida tan pronto. Todos sospechan que fui yo. Ava añadió de repente, hermano, ¿qué opinas? Sí. Sí. De hecho, podría decirse que lo hice. Fue muy franca. Apreté los labios, sin saber qué decir. Pero justo entonces, Ava sonrió de repente, con los ojos entrecerrados, pero sin emoción alguna. Quiso golpearme de nuevo, pero esta vez me defendí. No pudo vencerme, así que murió de ira. Hermano, ¿adivinas a dónde fue Félix después de que murió mi padre? Cuando me fui al extranjero en aquel entonces, solo Félix me despidió en el aeropuerto. Antes de irme, de repente me gritó, ¿adivina cómo estaremos Ava y yo cuando regreses? No miré atrás, muy feliz. Sonrió, se acercó y me susurró al oído, igual que aquel día en el hospital cuando me viste empujándola bajo el sol. Para entonces, deberíamos estar paseando juntos así, empujando un cochecito de bebé. Ava no me había puesto bajo arresto domiciliario. La joven no me haría eso. Simplemente no me dejaba salir de casa. La puerta del sótano estaba cerrada con llave. Cuando llegué, la cerradura de la puerta no era nueva, pero estaba muy limpia, sin polvo. Debe de haberse abierto muchas veces últimamente. ¡Ay! ¿Qué haces aquí? La criada me vio y se apresuró a sacarme. No vengas, no está limpio. ¿Qué pasa ahí? En mi memoria, era el antiguo laboratorio de Ava. El señor Ashworth lo acababa de destrozar. La criada se negó a decir que este no es un lugar donde deberían estar. ¿Ha estado aquí la señora Ashworth últimamente? Incapaz de disuadirme, la criada finalmente asintió. Y cuando me fui, ya tenía la respuesta en mi corazón. Una bestia solo obedece a su domador, no al ostentoso locutor en el escenario. Hermano, Ava estaba borracha. Cuando regresó, oliendo alcohol, se aferró a mí y no me soltó. ¿Soltarme? No, si te suelto, volverás a escapar. Oí un sollozo en su voz. Como no me había dado cuenta antes de cuánto le gustaba llorar. Suspiré, me estás observando tan de cerca, ¿cómo puedo escapar? No habló. La miré fijamente, y un pensamiento se formó de repente en mi mente. Hermano, pórtate bien. La llevé a la cama. Ava no se había cambiado. Cuando estaba borracha, se volvía muy obediente. Ayer vi un disfraz de sirviente en el armario, probablemente un regalo de alguien que intentaba congraciarse con ella, con unas esposas nuevas encima. La niña se había vuelto muy rebelde de mayor. ¿Por qué me trajiste aquí? Tiró de mi ropa. La chaqueta estaba tirada en el suelo. Até el lazo del disfraz de sirviente a sus manos, diciéndole con indiferencia, bebiste demasiado, vete a dormir temprano. Ava me miró fijamente sin pestañear. ¿Me amas? La miré.
No importa si me amas o no. De repente, enterró la cabeza. Te amo. Solo te amo a ti. Quiero que Félix salga. No quiero que me detengan. A estas alturas, nadie podría detenerla. Suspiré y la abracé con ternura. ¿Quién dijo que no te quiero? Conseguí sacar la llave de la ropa de Ava. Estaba completamente borracha y dormía profundamente, inconsciente en el dormitorio. Crujido. Era la primera vez que empujaba la puerta de este sótano, que tenía más de una década. Pensé que vería a Félix, pero nunca imaginé una pared llena de fotos. Mis certificados de premio, mis fotos, las pocas camisas blancas que llevaba. En las fotos, aparecía yo, recién llegada, acostumbrándome a deservar el jardín, cocinando para Ava en la cocina. Sabía que había una empleada doméstica a la que le encantaba tomarnos fotos. Nunca me lo imaginé después de irme. La joven había guardado todas mis fotos sola, congelando el tiempo durante tanto tiempo. En el suelo había un cuaderno viejo y abierto. Lo recogí y estaba abierto en una página. Liam. Liam. Estaba abarrotado, y mi nombre era todo mío. Encontré a Félix en la habitación contigua del sótano. Estaba oscuro y sin sol, un lugar que ni las ratas se dignarían a visitar. Tú. Soy yo. Se sentó en la cama pequeña. Pesadas cadenas de hierro le rodeaban las muñecas y los tobillos. Había perdido mucho peso, tenía la mirada apagada, como si hubiera estado encerrado muchísimo tiempo. Tú eres eso. Soy Liam. Tardó un momento en reaccionar. De repente, se echó a reír. Bien, has vuelto. Suéltame. Parecía haber olvidado que él era el protagonista masculino, y yo solo era el personaje secundario que le abría el camino. La historia tampoco llegó a su final original, sino que cayó en esta situación irremediable. Félix, ¿no eres el protagonista? ¿Dónde está tu halo? Me miró con la mirada perdida. Luego, como un enfermo mental asustado, siguió encogiéndose en un rincón. No lo soy. No. Yo no soy el protagonista masculino. Lo es Liam. Liam es. Recordé la noticia que finalmente me dio la asistente de Ava ese día. Hace 5 años, el señor Ashworth falleció inesperadamente. Entonces, Félix, el hijo menor de la familia Félix, desapareció, y el compromiso se canceló. Así que no fue una desaparición. Fue Ava quien lo hizo desaparecer. La noche que vi a Félix, tuve otro sueño. 5 años después, volví a ver la trama. Pero esta vez, no había nada en ella. Ni la infancia de Ava. Ni el Félix que llega tarde. Ni siquiera yo. No hay interacción entre los personajes. Solo vi 3 líneas de texto. Protagonista femenina. Ava. Protagonista masculino. Ryan. Reparación de trama corrupta en curso. Castigando al personaje secundario que interfiere. Félix. Pista final. Ama a quien amas. Hermano. Ava se despertó. Igual que el primer día. Entró con un vaso de leche, mirándome fijamente sin pestañear. Solo que una de sus muñecas seguía atada con la mitad del lazo que le puse anoche. Me llevé la mano a la frente. ¿Por qué no te has quitado el lazo de la mano? ¿No es bonito? Sentí calor en la cara por un instante. Ava me tomó la mano y apretó su rostro contra mi palma. Su voz era muy suave. Hermano, estoy dispuesta a hacer lo que sea. Su postura parecía completamente pura e inofensiva. Pero simplemente le acaricié el rostro, suplicándole en voz baja que soltara a Félix. ¿De acuerdo? Su cuerpo se tensó. Y al segundo siguiente, la abracé. Porque he vuelto. Nunca más te dejaré. Félix se había vuelto loco por el tormento de Ava. Por lo tanto, ella también se enteró por el de nuestra supuesta trama y personajes secundarios. Y Félix nos había engañado. La trama la escribió originalmente el protagonista, por eso terminó con un destino tan autoinfligido. No creo en la trama. Su voz era tan firme.
Liam, si no eres tú, no quiero a nadie. Nunca había sentido con tanta claridad la felicidad de ser correspondido. Y ahora, ya no quedaba nadie que nos detuviera. Félix no era diferente de un loco. A veces echaba la cabeza hacia atrás y reía. Otras veces gemía a gritos. Su inteligencia era como la de un niño de 3 años. Ava lo internó en una institución de bienestar social, donde lo cuidaron cuidadores. El día antes de que lo enviaran, nos preparábamos para nuestro compromiso. ¿Lo compadeces?, me preguntó Ava. Negué con la cabeza. No lo vale. Estos 5 años fueron obra suya. Así que su fin no fue trágico. Fue merecido. El día de nuestro compromiso, la señora Ashworth regresó del templo. Tras la muerte del señor Ashworth, tuvo una revelación repentina y fue directamente a un templo, diciendo que quería expiar sus pecados. Sabía del abuso que Ava sufrió de niña. Era 4 años menor que yo, de baja estatura. Liam, la señora Ashworth, me puso una pulsera en la palma de la mano. Sonrió. Felicidades. La trama no te engañó. Me quedé boquiabierto. ¿Será que tú? ¿Fuera? La señora Ashworth sonrió. No yo, sino el fallecido. Un protagonista que no fue redimido. Qué trágico para la siguiente generación. Por eso el señor Ashworth descargó toda su ira en Ava. Y la señora Ashworth, un simple personaje femenino secundario, cargó con una pesada carga de pecado. El futuro de Ava está en tus manos. Hermano. Ava sostenía un ramo de flores. Esta vez no fueron rosas blancas, sino del rojo más intenso. Ya estamos comprometidos. ¿Por qué sigues llamándome hermano? Hoy, el jardín de la villa estaba excepcionalmente animado. La señora Ashworth, que siempre era impredecible a ojos de todos, parecía otra persona hoy, con una sonrisa en los ojos y en las comisuras de los labios. No sé. La joven seguía sonriendo. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Yo también te llamaba hermano. Lo sé. Incluso me lanzaste una serpiente venenosa. Ava bajó la cabeza. Hoy, todo se ha cerrado. De ahora en adelante, ya no te llamaré hermano. Te llamaré prometido. ¿Te parece bien? Claro que sí. El sol de hoy era cálido y acogedor, como si nuestra alegría abrasadora hubiera contagiado las nubes blancas. Bajé la cabeza y con devoción le puse el anillo de compromiso a Ava en el dedo. Ella sonrió y me preguntó en qué estaba pensando. Estoy pensando en cómo será el día en que me case contigo de verdad. En aquellos días de hierba floreciente y currucas volando, cada día nuestro parecía una devota declaración de amor.